Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Ok, muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el 1014 de la South York Road en West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Estamos transmitiendo una vez más desde la ciudad de Boynton Beach, Florida. Estamos transmitiendo por esta radio por internet mensajes de amor para salvación. Y también estamos transmitiendo vía Facebook Live a través de la página de Facebook. El nombre de la página es Mensajes Salvación. Son las, la fecha 30 de octubre. 30 de octubre del año 2018 y son aquí son las 8 de la noche tiempo del este. Parece que ahorita hay 2 horas de diferencia con respecto de la zona centro, y solamente será por esta semana, hermanos. El horario de invierno, el cambio de horario de invierno por esta zona, en la zona del este, inicia se va a llevar a cabo, inicia el próximo domingo. El próximo domingo tendremos el cambio de horario de invierno, perdón, y entonces ya volveremos a nuestro curso normal, diferencia de solamente una hora con respecto de la zona centro. Entonces aquí son buenas noches, les digo. Por allá, buenas tardes tengan todos ustedes. Le agradezco mucho a nuestros hermanos que nos han dado la oportunidad de tener a cabo estos estudios semana a semana. Que Dios los bendiga, que Dios los siga bendiciendo como hasta ahorita, para que sigan con esta labor tan importante que es la predicación de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. El mensaje que estamos transmitiendo semana a semana se titula ¿Quién es Jesús? Es una biografía, la biografía del Señor Jesucristo, ¿sí? Y esa biografía, se los he dicho anteriormente, la estamos estudiando de uno de los evangelios que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Los 4 evangelios que encontramos en la Biblia son las biografías autorizadas por Dios, son las únicas, hermano. No hay más. Y entonces, de una de esos evangelios, concretamente el libro de Lucas, estamos respondiendo, ¿verdad?, semana a semana esta pregunta de ¿quién es Jesús? Hermano Joel Pérez, saludos igualmente. Ya te extrañamos por acá. ¿Sí? Como todos sabemos, Jesús es todo para nosotros. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús fue el que se ofreció a sí mismo por ese gran amor que tuvo Dios para con nosotros. Se ofreció a sí mismo para morir por nosotros en una cruz. Entonces Jesús lo es todo. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es la única autoridad. Jesús es nuestra guía. Él lo es todo, hermanos. Él lo es todo. Y de ahí la importancia en tener la capacidad de responder esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Antes de iniciar... Sí, así es, brother. Antes de iniciar, vamos a tener una oración. Inclinemos nuestros rostros. En estos momentos nos dirigimos a ti en oración. Primero,
En primer lugar, reconociendo que tú eres digno de alabanza, reconociendo que tú eres digno de toda gloria, reconociendo que tú eres el ser supremo, el ser todopoderoso, conociendo que tú eres el creador, el amo y señor de todo este universo, el creador de los seres humanos y a los cuales a ti se te debe obediencia. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones, por ese amor que tienes para con nosotros, por las oportunidades que recibimos de parte de ti día a día. Sin embargo, en estos momentos también hay hermanos que están pasando por dolor, que están pasando por sufrimiento. Ayúdalos, confórtalos y se haga todo de acuerdo a tu voluntad en ellos, Padre. En estos momentos estamos por tener nuestro estudio, un estudio más de la palabra de Dios, en el cual estamos conociendo más de quién es tu Hijo, de quién es Jesús. Que lo que aprendamos lo apliquemos en nuestra vida cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues así es, hermanos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, del versículo 13 al 16. Pero no lo voy a leer. Vamos a iniciar, ¿sí?, con un estudio un poquito diferente. Ustedes se van a dar bien cuenta por qué, ¿sí? Vamos a iniciar tratando de responder a esta otra pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Sí? ¿Quién es Dios? ¿Por qué es importante estudiar y conocer sobre Dios? ¿Sí? Pues te diré por qué. Mira, en estos tiempos los seres humanos tienen un concepto muy equivocado de Él. El concepto que se tiene de Dios es que Él es un Dios tolerante, un Dios dispuesto a aceptarlo sin importar lo que crean los seres humanos, ¿verdad? Un Dios que siempre está dispuesto a aceptar a los seres humanos siempre y cuando estos le adoren de corazón, sin importar la manera de como Dios lo pide, ¿sí? Un Dios que no juzga, ¿verdad? Un Dios que es todo amor, un Dios compasivo, un Dios que es de gracia. Y no estoy minimizando estos atributos, estos últimos atributos que les estoy comentando, ¿verdad? Que les estoy mencionando, ¿verdad? Que es amor, un Dios que es compasivo, un Dios que está de gracia, lleno de gracia, ¿verdad? No se está minimizando de ninguna manera, pero este concepto de un Dios que nunca castiga, de un Dios tolerante, ¿sí? De un Dios que siempre está perdonándonos, siempre está de nuestro lado, ¿sí? Se ha infiltrado en el mundo en el mundo religioso cristiano, ¿sí? A veces dentro del mundo cristiano a veces se piensa de esa manera, y si tú te fijas, este Dios, porque no es el Dios del cual encontramos en la Biblia, este Dios con D minúscula es un Dios inventado por los hombres. Es un Dios que está hecho a semejanza de los hombres, ¿verdad? Es un Dios que les gusta, ¿sí? Tener a los hombres ante Él, ¿verdad? Un Dios que no dice nada, un Dios callado, un Dios tolerante, un Dios que da todo amor, un Dios... Pero ¿será cierto? ¿Sí? ¿Será cierto que el Dios de la Biblia, ¿sí?, tiene estas características? Entonces lo repito, no quiero minimizar estos últimos conceptos, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de esto, ¿verdad? Nos habla de un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios compasivo. Sí, pero en realidad este es solo el concepto que nos da la Biblia de Él, ¿sí? En realidad solamente es en lo que debemos de pensar los seres humanos en este tiempo, un Dios de gracia, un Dios de amor, ¿sí? Un Dios compasivo, ¿sí?
Yo creo que no, ¿sí? Es importantísimo tener un concepto adecuado de Dios, ¿verdad? Pero ese concepto, ¿sí? De Dios lo debemos de obtener de las Escrituras. El concepto que tú tienes de Dios debe de estar de acuerdo, ¿sí? a las escrituras. Y esto es muy importante. Esto es importantísimo, ¿sí? ¿Y sabes por qué es importantísimo? Porque cómo nos comportamos, ¿sí? El cómo nos comportamos está en relación directa con lo que sabemos de Él, ¿sí? ¿En qué concepto tienes tú a Dios? ¿Sí? Es como tú te vas a comportar, es como yo me voy a comportar, es como los seres humanos se van a comportar. Entonces es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo tener un concepto adecuado, ¿verdad? De Dios en base a las escrituras, ¿sí? En base a cómo está establecido en la Biblia, porque es a donde nos vamos a ir para conocer a Dios, ¿verdad? Es donde estamos tratando de responder esta pregunta de quién es Jesús, ¿sí? ¿Quién es Dios? Para responder esta pregunta tenemos que ir igualmente a la Biblia. Ahí solamente vamos a encontrar el concepto correcto de verdaderamente quién es Él, ¿sí? Entonces, debemos entender esto, ¿verdad? Debemos de entender que es importante, debemos de entender que debemos de tener un concepto adecuado de lo que es Dios, ¿sí? Debemos de darnos una idea de cómo reacciona Dios, ¿sí? Cuando el ser humano no responde como Él espera, ¿sabes? ¿Tienes idea de cómo reacciona Él? ¿Sí? ¿Tienes idea de qué hace en contra de los humanos que no responden de esa manera? ¿Sí? Bueno, vámonos a la Biblia, ¿sí? Vámonos a la Biblia a encontrar la respuesta. Y nos vamos y vamos a iniciar en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene importancia para nosotros, hermanos. En este sentido, ahí aprendemos, ¿sí? La manera de cómo Dios es uno de los uno de los puntos, ¿verdad? Por el cual tiene importancia. Hay más, pero uno de los puntos por el cual tiene importancia el Antiguo Testamento es porque ahí nos damos cuenta en el Antiguo Testamento de la manera como Dios ha interactuado desde los inicios del tiempo, ¿sí? hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo con la humanidad. La manera de cómo Dios ha interactuado. Entonces, y estudiando esa manera de cómo Dios ha interactuado con la humanidad, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Y vamos a tener la habilidad de respondernos a esta pregunta de quién es Dios, ¿verdad? Y también desde el punto de vista humano te vas a dar cuenta de lo que no debes hacer, ¿sí? A través de lo que tú lees, tú vas a aprender. Yo voy a aprender. El ser humano que desee y quiera aprender, ¿sí? Va a aprender lo que no debe de hacer, ¿verdad? Va a aprender lo que no le agrada a Dios, ¿sí? Entonces nos sirve leer las Escrituras, nos sirve leer el Antiguo Testamento porque aprendemos mucho, ¿verdad? Aprendemos bastante de ellas. Y entonces les voy a pedir que abran sus Biblias. Vamos a estudiar solamente un relato. Perdón. Nos vamos a ir a Números, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. El libro de Números, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Y recuerda, vamos a tratar de entender y de comprender esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Sí? ¿Cómo vamos a tratar de entender y comprender? Bueno, pues viendo cómo interactúa o cómo interactuaba con los seres humanos en ese tiempo, ¿sí? De hecho, el libro de Números es un libro interesantísimo, hermano. Si tú tienes oportunidad, te recomiendo que lo leas. Ahí te vas a dar cuenta de cómo Dios
ha interactuado con la humanidad o en ese periodo en particular, y te vas a dar cuenta de cómo Dios interactuó con la humanidad, ¿verdad? Particularmente con el pueblo judío, ¿verdad? En sus inicios de formación como nación. Entonces, te invito a que razonemos en base a esta pregunta. Voy a empezar a leer, ¿sí? Y vamos a estar hablando poquito. El 11.1, ¿sí? Aquí, para ponerte un poquito bajo contexto, si tú has leído algo de historia en estos libros, en Génesis, Éxodo, Levítico, te darás cuenta de que el pueblo judío estuvo bajo la esclavitud por mucho tiempo, ¿sí? De los egipcios, ¿sí? Moisés fue el elegido por Dios para liberar a ese pueblo de la opresión. Llegó un momento en que el pueblo judío ya estaba listo para iniciar una nación, ¿sí? La nación que estaba preparándose para la venida del Mesías, ¿sí? Entonces él manda a Moisés a librar a ese pueblo, ¿verdad? Y la historia es larguísima, ¿verdad? Vemos la cantidad de milagros que hizo Moisés como el enviado de Dios, ¿sí? Para demostrar que en realidad era el enviado de Dios, ¿verdad? Vale la redundancia, ¿verdad? Para demostrarle a los egipcios que él era el enviado del Dios verdadero, ¿verdad? Y para que el pueblo judío viera que él era el elegido por Dios, ¿sí? Entonces vemos que después de una serie de milagros logra liberar al pueblo de los egipcios, ¿verdad? Y ya están de este lado del Jordán, ya están, del Mar Rojo, ya habían cruzado el Mar Rojo y ya están en camino a la tierra prometida. Entonces en uno de los trayectos, no había pasado mucho tiempo de cuando habían sido liberados, meses quizás, pasa este relato, ¿sí? Ocurre este relato. Ahí en el versículo 1 del capítulo 11 de Números, el libro de Números, capítulo 11, versículo 1. Lo leo. Dice, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, oye, ¿sí? Se encendió de ira. Se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Aquí vamos a conocer quién es Dios. ¿Sí? Dios es un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios de gracia, pero aquí también dice Dios se enciende en ira. ¿Sí? ¿Y tú crees que nomás se encendía en ira en aquellos tiempos? Dios no cambia. Dios fue, es y será. ¿Sí? Y mira la razón por la que Dios se encendió en ira, simple y sencillamente porque el pueblo se empieza a quejar en la adversidad. ¿Y cuál era esa adversidad? Bueno, pues ya iban en el desierto, iban caminando, ¿sí? Su alimentación era limitada, la cantidad, todo era limitado, ¿verdad? Entonces el pueblo de Dios se empieza a sentir incómodo, ¿verdad? Y empiezan a quejarse. Y eso le molestó en gran manera a Dios, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo? Envía fuego, ¿verdad? Dice, el fuego del Señor, ¿sí? Envía fuego el Señor, envía fuego Dios y extermina, consume un extremo del campamento. Y eso incluye a seres humanos, incluye a hombres y mujeres, incluye... ¿Sí? Ese es el Dios en el cual tú crees, ¿sí? Si te das cuenta, que cuando hablamos de amor, de compasión, también estamos hablando de un Dios que se llena de ira, que de un Dios que se molesta, ¿sí? Cuando el ser humano empieza a quejarse y empieza a hablar en contra de él, ¿sí te das cuenta? ¿Sí? Pero tú dijeras, esto aquí es todo. No, esto es el inicio, ¿sí? Porque vamos a continuar leyendo.
Dice el 2, entonces clamó. Ok, estaba el fuego en su apogeo, pero aquí que dice el versículo 2, Moisés clama, ¿sí? Al Señor, Moisés ora al Señor y el fuego se apaga. Pero en recuerdo de ese penoso acontecimiento, ¿sí? Se le nombra aquel lugar Taberá. Taberá, ¿sí? Porque el fuego del Señor había ardido entre ellos, ¿sí? Y tú pudieras decir, pues ya fue suficiente, ¿verdad? Para que el pueblo judío ya se calmara, ¿verdad? Y se regresara a Dios y le obedeciera y obedeciera las instrucciones que él les estaba dando, ¿verdad? A través de Moisés. No, de nada les sirve, ¿sí? De nada les sirve que haya habido un percance tan lamentable como el de morir gentes por causa del fuego del Señor. Porque al poco tiempo, relativamente hablando, al poco tiempo empiezan a quejarse de nuevo, ¿sí? Y eso lo encontramos ahí en el 11:4, ¿verdad? Dice, y el pueblo que estaba entre ellos, y miren por lo que se quejan, y el pueblo que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, ¿verdad? Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? ¿Sí? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los pelones, los puerros, las cebollas, los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Imagínate. Imagínate cómo estaban hablando en contra de Dios. Se estaban quejando no porque no tenían qué comer, ¿verdad? Se estaban quejando porque no tenían variedad, ¿sí? Y esa queja, ¿sí? Ese deseo por la comida, ¿sí? Pues no por tener que comer, ese deseo por una comida más variada, ¿sí? Los hizo olvidar, ¿sí? La situación bajo la cual estaban viviendo en Egipto. ¿Sí? Les hizo olvidar aquellas jornadas tan extenuantes de trabajo que les hacían hacer los egipcios a ellos. Se les olvidó de repente que sufrían latigazos, que sufrían castigo, ¿sí? Se les olvidó de repente que estaban bajo opresión y que fueron liberados. Tan solo, ¿sí? Escúchame, tan solo por el hecho de desear más variedad de comida. Tan solo por el hecho de que les aburrió, de que el maná les aburrió. Simple y sencillamente, siempre lo mismo, ¿verdad? Así como cuando nosotros nos quejamos, ¿verdad? Tú puedes decir, pero es una queja mínima, ¿verdad? No tiene nada que ver, hombre. Es una queja de un ser humano, es intrascendente. Pues, ¿qué cosita tiene? Pues mira, ¿sí? El Dios, ¿sí? Se tornó molestísimo en contra de ellos, ¿sí? Y de otra vez la ira de Dios se encendió, ¿sí? Del capítulo 11, del versículo 8, pues se nos explica, ¿verdad? Lo del maná, que era el maná y cuándo lo recogía, ¿sí? En el versículo 10, estamos en el 11, hermanos, hermanas. En el capítulo 11, misionera de Jesús. Saludos, Dios te bendiga, ¿sí? Y gracias por tomarte tu tiempo para estar en este estudio, ¿sí? En el 11:10 dice, Moisés oyó llorar al pueblo, ¿verdad? Estaban llorando, quejándose porque nomás maná y maná y maná y maná. Ya estaban hartos de maná, ¿verdad? Entonces oyó llorar al pueblo, dice el versículo 10, por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y fíjate lo que pasa aquí. Otra vez lo que te digo, ¿verdad? La ira del Señor se encendió en gran manera y Moisés tampoco le agradó la actitud del pueblo, ¿verdad? Y Moisés obviamente se siente incapaz y se siente, se queja ante Dios. ¿Por qué me mandas
a dirigir este pueblo, ¿verdad? Cuando este pueblo se porta de esta manera. Yo no tengo necesidad de andar detrás de ellos como niños y apaciguarlos como niños, porque el pueblo de esa manera se estaba comportando. ¿Sí? Y también le da la queja, ¿verdad? Dice en el 13, versículo 13, ¿de dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Es que el pueblo quería carne, ¿sí? ¿Sí? Y puede ser una queja mínima, ¿verdad? Pero dice, la ira de Dios se encendió. ¿Sí? ¿Quién es Dios? ¿Te das cuenta? Es un Dios amoroso, pero es un Dios intolerante al pecado. Es un Dios compasivo, pero es un Dios que se llena de ira, ¿sí? Con la desobediencia. ¿Sí? Y aquí lo podemos ver claramente. Son principios. No, es que el Antiguo Testamento, es que ahí sí era Dios más duro con la gente y ahora no, ahora es pura gracia, puro amor. No. Son principios que no cambian, ¿sí? Son principios que no cambian, ¿sí? Amor, castigo van de la mano, ¿sí? No puede haber amor si no hay castigo, ¿sí? No puede haber compasión si no hay disciplina, ¿sí? Y esto es precisamente lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que entendamos, ¿sí? A conocer verdaderamente quién es Dios. Sí, ahí en el versículo 13 y en el 14, pues sigue Moisés, ¿verdad? Hablando con Dios. Yo solo no puedo. ¿Cómo le voy a hacer para darle carne? Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí, ¿verdad? Y entonces, ahí para solucionar ese aspecto de la carga hacia Moisés, el Señor elige. Sí, Dios le ordena que elija 70 ancianos para que le ayuden en las actividades diarias. ¿Sí? El 7, acuérdate, era es el número favorito, ¿verdad? Un número divino de los judíos, ¿verdad? El número 7, 70. De hecho, ahorita estamos viendo cuando Jesús envía a 70 discípulos. Entonces 70 era el 7, 70 era un símbolo divino, ¿verdad? Un símbolo que los judíos tenían en muy alta estima, ¿verdad? El número 7, ¿verdad? Porque era el número completo. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Del 16 al 17, cómo habla de los ancianos, ¿verdad? Hasta el 18, ¿sí? Y entonces, en el 11:18 dice, y di al pueblo, estas son las palabras de Dios, ¿verdad? Pero miren las palabras de Dios aquí. Y di al pueblo, dice, está hablando Dios y está hablando en lo referente a la carne, ¿verdad? A que Dios va a contestarles, ¿sí? Ese deseo que tienen ellos de carne, ¿sí? Así era literalmente. Les dice, di al pueblo, palabras de Dios, consagraos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera a comer carne porque nos iba mejor en Egipto? El Señor pues os dará carne y comeréis. Pero mira las palabras ahí en el 19 de nuestro Señor Jesús, de Dios, ¿verdad? Dice, no comeréis un día, o sea, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes. Y mira lo que dice Dios. Van a comer hasta que se les salga por las narices y os sea aborrecible, ¿verdad? Hasta que digan, ya no quiero más, ya me aborrecí. Dice, ¿pero por qué? Es un castigo que les está poniendo el Señor. ¿Sí? Aquí podemos ver, podríamos decir, ay, es un Dios vengativo, ¿verdad? Por lo que ha hecho. Si tú piensas de esa manera, entonces no conoces a Dios. ¿Sí? Si tú piensas que algunos cosas que el ser humano comete, algunos pecados comete pequeñitos, si tú piensas que estos son de insignificantes para Dios, estás muy equivocado y yo estoy muy equivocado, ¿verdad? No conocemos a Dios y entonces no podemos tener un concepto correcto de lo que verdaderamente es Dios, ¿verdad? Fíjate aquí lo que está diciendo. No, y les voy a dar carne, pero hasta que, así literalmente, ¿verdad? Hasta se oye feo, ¿verdad? Pero literalmente les dice hasta que se atraganten, hasta que ya no
pidan más. Eso es lo que les dice Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por haber rechazado al Señor, ¿verdad? Por haber desconfiado de Él, ¿sí? Por desagradecimiento a lo que Dios estaba haciendo por ellos, ¿sí? Dice, porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros y habéis llorado delante de Él diciendo, ¿por qué salimos, ¿sí?, de Egipto? Pero Moisés dijo, está contestándole Moisés a Dios, ¿verdad? Y le dice, oye, pero Dios, en el pueblo somos 600,000 de a pie, contando hombres, ¿verdad? Sin contar mujeres y niños. Y tú has dicho, les daré carne a fin de que coman por todo un mes. ¿Será suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes o sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y miren lo que le responde Dios, ¿verdad? A Moisés. ¿Sí? Y el Señor dijo a Moisés, versículo 23, ¿estás limitando el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. ¿Sí? Ahí está, ahí está. Dios responde al llamado, ¿verdad? Pero refleja su molestia. ¿Sí? Refleja que para nada está contento con la actitud de este pueblo, ¿verdad? Tan desagradecido. ¿Sí? Sin embargo, les da. ¿Sí? Les da. ¿Sí? Y la manera de cómo les da es la siguiente, ¿verdad? Ahí en el 31, ¿sí? En Números 11:31, dice de la siguiente manera, y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento y como 2 codos de espesor sobre la superficie de la tierra. ¿Qué fue lo que pasó? Codornices, miles y miles de codornices entre el pueblo, ¿verdad? Que estaban volando a la altura de sus rodillas, que era fácil agarrarlas, ¿verdad? Y esa fue la manera como Dios proveyó al pueblo de carne, ¿sí? Pero aquí fue todo. No hubo, ¿crees que hubo consecuencias o no las hubo? ¿Sí? Ya anteriormente, por nada más quejarse por la adversidad, que es algo que pareciera mínimo para los seres humanos, manda fuego del cielo y extermina una parte de la gente del campamento, ¿verdad? Pero ¿y ahora? Oh, aquí les van ya la carne, ya me enojé, a pesar de estar enojado, sí, pensando como Dios. ¿No hay consecuencias? Vamos a ver qué consecuencias hay. Dice el 32, estoy en el capítulo 11, dice, y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices, ¿sí? El que recogió menos, recogió 10 hombres, y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. Pero mira el 33 lo que dice, ¿sí? Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, estaban empezando a comer todo el pueblo, ¿sí? Y antes de que masticaran, la ira del Señor se encendió en contra del pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. ¿Sí? ¿Conoces a Dios? ¿Sí entiendes lo que te estoy diciendo? Dios es amor, Dios es compasión, Dios es un Dios lleno de gracia, pero es un Dios que es intolerante al pecado. Un Dios que se llena de ira ante la desobediencia del ser humano. ¿Sí? Un Dios que nos dice, si tú desobedeces, va a haber consecuencias, ¿verdad? Dios contestó a la queja de este pueblo, ¿sí? Pero hubo consecuencias, ¿sí? Hubo consecuencias. ¿Y cuál fue esa consecuencia? Una plaga tremenda, ¿verdad? Una plaga muy mala. Y fue tan mala esa plaga, ¿sí?, que llamaron a ese lugar Kibrot Ataaba.
porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos, ¿sí? A los que habían llorado, ¿verdad? Los que habían gritado que ya estaban aburridos de tanto maná, los que habían gritado que ahora queremos carne, ¿sí? Ahí Dios mató a todos esos hombres, ¿verdad? Con una plaga muy mala, ¿sí? Si te das cuenta cómo tú analízalo, ¿verdad? Razónalo, ¿sí? Cómo reacciona Dios cuando un hijo suyo desobedece, ¿sí? ¿No pasa nada? ¿Cómo reacciona Dios cuando un hijo se queja nada más? ¿Cómo reacciona Dios cuando un hijo de él, ¿sí? Siempre se está lamentando por todo, ¿sí? Lo que tiene, lo que no tiene. José Luis Méndez Celada, saludos. Que Dios te bendiga. Si te das cuenta, ¿sí? Si te das cuenta cómo interactúa Dios con el hombre, ¿sí? Aquí en este relato nos podemos dar cuenta. Y como este relato a lo largo de toda la Biblia, del Antiguo Testamento, hay muchos más, ¿sí? Yo te dije desde un inicio, aquí vemos cómo Dios interactúa con el hombre, ¿verdad? Básicamente, Dios espera que los seres humanos obedezcan, ¿verdad? Y se porten de la manera como Él lo ha establecido, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no se hace eso? Cuando desobedecemos, se llena de ira, ¿sí? En estos tiempos, Dios no va a mandar un castigo, Dios quizás no mande una plaga, Dios quizás no mande un fuego, pero Dios se siente de la misma manera de como lo estamos leyendo aquí en estos relatos, ¿verdad? Dios se llena de ira cuando sus hijos desobedecen y cuando no entienden, ¿sí? Y cuando no adoran como Él lo ha establecido. ¿Tú crees que no pasa nada? ¿Sí? ¿Tú crees que Dios no se enoja? ¿Tú crees que Dios es tolerante? Oh, sí, adórame como quieras, siempre y cuando lo hagas de corazón. No, claro que no. ¿Sí? Dios exige que se le adore de la manera como Él lo ha establecido. Y si tú, ¿sí? Y si el ser humano desobedece esa manera de cómo lo ha establecido, ¿sí? Dios se llena de ira. Esa es la manera como reacciona, como ha reaccionado. Y así lo vemos aquí. María Isabel Cruz Hernández, hermana, gracias. Muchos saludos y igualmente, Dios la bendiga. Si te das cuenta, ok, es un relato nada más. A ver si le vamos a ver otro más, ¿verdad? Pero esto te va a ayudar un poquito a responder esa pregunta de quién es Dios, ¿sí? Un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios de gracia, pero es un Dios que reacciona con enojo y con ira, ¿sí? Cuando los seres humanos, cuando el hombre no obedece, ¿verdad? Cuando el hombre no sigue sus mandamientos, ¿sí? Recuérdalo, ¿sí? Recuerda cuando vayas a la iglesia a adorarle. Recuerda que Dios exige que se le adore como Él lo ha dicho, ¿verdad? ¿Dónde encontramos todas esas instrucciones? ¿Dónde encontramos todo aquello que desea Dios que nosotros hagamos? La palabra de Dios. Acuérdate que la palabra de Dios viene directamente dada de Él, ¿sí? Es a través del Espíritu Santo, ¿sí? A través del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde vamos a buscar toda esa información? En la palabra de Dios, ¿sí? En la palabra de Dios. Y de veras que es responsabilidad de todo ser humano, responsabilidad de todo cristiana, ¿sí? De tener la información suficiente, la información que te diga que estás seguro que estás haciendo las cosas como Dios lo está ordenando. Porque si no lo estás haciendo, ¿sí? Que se quede esto en la mente. Vamos a ver otro ejemplo, y esto es el del Nuevo Testamento. Voy a pedir que abras tu Biblia ahora en el libro de Hebreos. Qué interesante este relato, ¿verdad? El libro de Hebreos, capítulo 10, del 19 en adelante.
Vamos a ver si podemos verlo todo, ¿verdad? Si no, continuamos para mañana. ¿Sí? Hebreos capítulo 10. Hermana Olivia Alfredo, saludos, Dios te bendiga. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, versículos del 19 en adelante. ¿Sí? Aquí está hablando, ¿verdad?, de algunas conclusiones a las que llega después de haber hablado de algunos tópicos muy importantes. Entonces aquí es una conclusión a la que llega. El libro de Hebreos fue escrito básicamente para aquellos judíos, aquellos cristianos de origen judío, ¿verdad? Donde los exhorta, donde les dice, hermanos, ustedes son cristianos y esto es lo correcto, ¿verdad? Este es el camino correcto. De hecho, si una palabra definiera a este libro, allí encontraríamos que esa palabra sería mejor. Si la palabra mejor es la que encontramos más veces en este libro, dicen algunos estudiosos. ¿Y qué te quiero decir? Bueno, pues el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón, es mejor que el Antiguo, ¿verdad? El sacerdocio del Antiguo Testamento, perdón, el sacerdocio del Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere hacer ver el autor, ¿sí?, de esta carta a los hebreos. Entonces vamos a ver qué dice este autor al respecto. Ahí empezando en el 19, dice, del capítulo 10 del libro de Hebreos, ¿sí? Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Si te das cuenta, ¿sí?, de qué es la iglesia, si te das cuenta de qué es el reino de Dios, pero si te das cuenta que estamos ante Dios directamente, ¿sí? El lugar santísimo era un lugar que estaba tanto en el tabernáculo en los tiempos de Moisés como en los templos que fueron construidos posteriormente. El lugar santísimo se dividía en tres partes, ¿sí?, lo que era el templo, ¿verdad? El lugar santísimo donde nadie, escucha lo que te estoy diciendo, nadie tenía permitido entrar, ¿sí? Era un lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios de manera permanente, ¿verdad? Solamente una vez al año, ¿sí?, le estaba permitido al sumo sacerdote entrar a ese lugar, ¿verdad? Y después estaba el lugar santo, ¿verdad? Y luego después estaba el lugar de los sacrificios. Pero si te das una idea de lo que está hablando el Señor Jesucristo, digo, de lo que está hablando aquí el autor del libro de Hebreos, ¿sí? Por la sangre de Jesús, nosotros ya estamos en el lugar santísimo. Si te das cuenta, nosotros ya estamos directamente en presencia directa con Dios. ¿Sí? ¿Te das cuenta de eso? Ok, dice el versículo 20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. La división entre el lugar santísimo y el lugar santo estaba dividido con tan solo un velo. Y aquí dice el autor de la carta a los Hebreos que ese velo es su carne, ¿sí? Continúo leyendo, el 21 dice, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿sí? Si tú has leído algo de historia judía, te darás cuenta que había un grupo de sacerdotes y había un sumo sacerdote, ¿verdad? En lo que viene siendo el Antiguo Testamento, ¿sí? Específicamente hablando de los tiempos de Moisés, Aarón era el sumo sacerdote, ¿verdad? Bueno, ahorita ya no hay ese tipo de divisiones dentro del Nuevo Testamento como cristianos. Solamente tenemos un sumo sacerdote y ese sumo sacerdote es Cristo Jesús. De hecho, se nos dice, la palabra de Dios nos dice que también todos, cada uno de nosotros somos sacerdotes, ¿sí? Cada uno de nosotros somos sacerdotes. Entonces eso está hablando aquí el 21. El versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe,
teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Aquí está narrando la manera de cómo nosotros fuimos convertidos, ¿verdad? Aquí habla de la fe, de creer, habla del arrepentimiento, ¿sí? Habla de nuestro cuerpo lavado con agua pura, habla del bautismo, ¿verdad? Una vez que somos bautizados en agua, ¿sí? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y de eso está hablando este versículo, ¿verdad? Continúo leyendo. Dice el versículo 23. Estamos en Hebreos, hermanos. En Hebreos capítulo 10. Dice el versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Sí? Está hablando que mantengámonos como cristianos, ¿verdad? Una vez que hemos recibido el perdón de pecados, una vez que ya estamos enfrente de Dios, ¿sí? En presencia directa de Dios, por la sangre de su Hijo, Cristo Jesús, está diciendo, manténganse así, ¿verdad? Exhórtense entre ustedes, ayúdense entre ustedes, ¿verdad? Y aquí nos pide algo que es muy importante: no se dejen de congregar, ¿sí? Te exhorto, hermana, hermano, ¿sí? ¿Tú me estás viendo? Te exhorto, no te dejes de congregar, ¿sí? Congregarte es de vital importancia para la vida del cristiano. Congregarte es de vital importancia para la madurez del cristiano. Congregarte es de vital importancia para adorar a Dios, ¿sí? Es básico y es importante, ¿verdad? Yo estoy muy contento y muy agradecido de que ustedes tomen su tiempo, ¿sí? Viendo y estudiando junto conmigo, ¿verdad? En estos momentos. Pero yo creo que no es cierto, yo creo que no, ¿verdad? Pero estoy suponiendo, ¿verdad? Pero si por ahí algún pensamiento te sale de que con esto que estás haciendo ahorita, ¿sí? Escuchándome, es suficiente como cristiano, estás equivocado, ¿sí? Necesitamos los cristianos congregarnos, porque debemos de interactuar, debemos de ser parte del cuerpo, debemos de servir, debemos de adorar, ¿sí? De esa manera como congregación. Es básico y es indispensable. Ok. Continúo. El 26. Mira, aquí está el punto. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio, ¿sí? Ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Una vez siendo cristianos, ¿sí? Una vez teniendo todo el conocimiento de lo que es el cristianismo, ¿sí? ¿Sí? Si volvemos hacia atrás, si empezamos a pecar, si empezamos a alejarnos de Dios, ¿sí? Dice, ¿qué dice? Ya no queda sacrificio alguno por los pecados. De hecho, ahí en Primera de Juan, en capítulo 1, versículo 7, vemos lo mismo, ¿verdad? Y de esta manera se debe de entender. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado solo si andamos en luz. Pero si no andamos en luz, si nos salimos de la esfera de protección de Dios, de la esfera de protección de Cristo, ¿sí? Entonces dice aquí el escritor a los Hebreos, ya no hay nada por hacer. Ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Entonces, ¿qué queda? ¿Sí? Si ya no queda nada por hacer, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, entonces, ¿qué queda? La respuesta
nos la dan adelante, dice, el 27 dice, sino cierta horrenda, escucha, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. ¿Sí? Estamos hablando en el relato anterior, ¿sí? Ahí en Números, de cómo nuestro Señor Dios se llena de ira cuando escucha quejas de este pueblo y consume, ¿sí? Aparte del campamento, ¿verdad? Pensábamos que nada más era en el Antiguo Testamento. Pues no. ¿Qué dice ahí? ¿Qué queda si nos retiramos de la esfera dentro del cristianismo? Dentro de la protección de Dios, de Jesucristo. ¿Qué dice? Sino cierta horrenda expectación de juicio. Y mira estas palabras. Y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Aquí, ¿qué está diciendo? Que los adversarios, los que rechazaron a Jesucristo, ¿sí? Los que no quisieron saber nada de Él, los que no quieren saber nada de Él, ¿qué dice aquí? Pues yo no lo estoy diciendo, ¿verdad? ¿Qué dice? Un fuego que ha de consumir. Van a ser consumidos por fuego, pero no solamente los adversarios, ¿verdad? Todo aquel y a persona que diciéndose cristiana, ¿sí? Peque deliberadamente, se salga fuera de la protección de Dios y de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo nos salimos? Bueno, pues fácil y sencillo, hermanos. La desobediencia. De desobedecer sus mandamientos. Esa es la manera como nos salimos de la protección. De la sangre, ¿sí? Del Hijo, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, estos cristianos van a ser consumidos por fuego también. Continúa. Ay, me quedan 7 minutos. Bueno, a ver si acabamos, hermanos. Dice, el 28, ¿sí? Nos está dando un punto de referencia de esto que acaba de hablar anteriormente, ¿verdad? Dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿sí? Los estudiosos nos comentan que había cerca de alrededor de 16 castigos, que merecían pena de muerte, y a esto se refiere, ¿verdad? El que viole la pena de muerte, el que viole la ley de Moisés moría sin misericordia, ¿sí? Por el testimonio de 2 o 3 testigos. Mira lo que dice el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. ¿Sí? Estos castigos, déjame te comento algo aquí también. Estos castigos merecían la muerte, ¿verdad? Algunos de ellos, cerca de 16. ¿Qué piensas de la pena de muerte? ¿Qué piensas de la pena de muerte por ahorcamiento, como sucedía en el pasado? ¿Qué piensas de la pena de muerte en la silla eléctrica? ¿Sí? ¿Qué piensas de eso? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué piensas de la muerte por apedreamiento? ¿Sí? Estas personas que eran encontradas culpables de estos pecados que merecían muerte, eran puestas enfrente de todo el pueblo, ¿sí? Y empezaba el pueblo a lanzarles piedras hasta que esta persona muriera. ¿Tú qué piensas? ¿Es un castigo salvaje? ¿Sí? Este tipo, ¿sí?, de muerte fue ordenado por Dios. ¿Sí? Si piensas que es un castigo salvaje, inhumano, entonces ¿qué estás diciendo? ¿Que Dios era inhumano? ¿Que Dios era salvaje? ¿Sí? Una vez más, si tienes este concepto de Dios,
entonces es que no lo conoces. ¿Sí? Es que no lo conoces. Continúo. Dice el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ya lo leí, ¿verdad? En pocas palabras, este tipo de castigos que recibían estos hombres bajo la ley de Moisés no es nada. No es nada comparado al castigo que vamos a recibir o que van a recibir todo aquel ser humano que se rechace a Jesucristo, ¿sí? Que no quiera saber nada de Él, pero también todo aquel cristiano que se salga de la esfera de protección de Él, de su sangre, ¿verdad? Todo aquel cristiano que quiera, que diga, ya no más, yo no quiero saber nada de ti, Jesús, ¿sí? Dice el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y mira lo que dice el 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí? Hasta parecería que estoy leyendo un relato del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como el de Número. No, Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos. ¿Sí? Ya me quedan 3 minutitos. Nada más así rápidamente vamos a sacar una conclusión rápida de todo lo que hemos leído en este día. Hay mucho más. Te invito, te exhorto, te recomiendo que leas el libro de Hebreos, sobre todo el libro de Números. Ahí te vas a dar cuenta muy bien de cómo Dios interactúa con los seres humanos, ¿sí? De cómo reacciona ante los pecados de la gente, cómo reacciona ante la desobediencia de la gente, ¿sí? Entonces, sigue leyendo, continúa leyendo, ¿verdad? Porque solamente a través de la lectura de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta y vamos a poder contestar esta pregunta de quién es Dios, ¿sí? Y ya para concluir, y es muy importante que te quedes con esto, ¿sí? Un Dios de amor, ¿sí? Un Dios lleno de compasión, un Dios misericordioso, un Dios de gracia, la Biblia lo dice, así es. Un Dios que se llena de ira, un Dios que es intolerante a la desobediencia, ¿sí? Un Dios que nos va a dar castigo algún día, la Biblia lo dice, ¿sí? No se te olvide, siempre ten en mente presente esto, ¿sí? Hasta aquí nos quedamos. Vamos a continuar ahora sí con esto que hablamos el día de hoy. Va a ser un poquito más fácil comprender el relato. Lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? El relato de Lucas, capítulo 10, versículos del 13 al 16, porque ahí lanza nuestro Señor Jesucristo juicios en contra de ciudades, ¿verdad? Castigos en contra de ciudades, ¿sí? Esto que acabamos de ver hoy nos va a ayudar a comprender y entender un poquito más sobre quién es Dios. David Velázquez, saludos a tu familia, Dios les bendiga. Y bueno, hasta mañana. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias por haberse tomado su tiempo de estar aquí aprendiendo más de la palabra de Dios. Y sigue estudiando y sigue obteniendo información, ¿verdad? De la palabra de Dios. Sobre todo, no te dejes de reunir, ¿verdad? Reúnete en tu congregación más cercana. Es de vital importancia para el cristiano en estos tiempos. Que el Señor les bendiga. Saludos, María Isabel. Así es, amén. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Primero Dios. Delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es